¿Estás seguro? Sí, solo te puedo hacer preguntas en tu programa. ¿En serio, Jorge? Jamás, Pero jamás. mira vos. Mirá qué arisca que sos. No, lo que pasa es que viste mucho laburo, mucha cosa. Siempre estoy haciendo cosas. Al principio cine, teatro, a la noche, y ahora la tele, y después. Bueno, muchas cosas. Bien, ahora, ¿te han hecho cuántos reportajes? Millones. Hablas poco, por ejemplo, a ver, tu niñez, que hayas estado en un colegio pupilo. No me explico por qué. ¿Por qué te metieron en un colegio pupilo? Porque papá dijo que era la única manera de aprender inglés. Y además él había estado pupilo desde el primer grado hasta quinto año. O sea, estuvo... Fue una venganza. 15, 10 años. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo te juro, ¿eh? ¿Y lo sufriste o la pasabas bien? No, lo sufrí. Lo sufriste. Tenía 7 años cuando entré. Es muy chico. Yo Muy en chiquita. ese momento pensaba que era enorme, pero que era muy duro. Y aparte era un colegio inglés muy estricto con inglesas que no hablaban español, o por lo menos no te hablaban, no te era una tortura. contestaban. Y no, yo al principio cuando llegué, pues yo decía... ¿cómo se dice? ¿Puedo ir al baño? Entonces la de al lado te decía, ¿puedo ir al baño? Y así podías. Si no, no te hablaban. Eran muy estrictos los colegios antes. Y ahora, vos qué tenías que ibas, levantarte a las 6 de la mañana, hacerte la cama, hacer todo. Era un colegio... Una tortura en serio. Una tortura en De serio. lunes a viernes. Y el fin de... No. Salías cada 2 fines de semana. O sea, un fin de semana te podían venir a visitarte a Quilmes. Y cada 2 fines de semana podías irte sábado a dormir a tu casa. Y, por ejemplo, ¿tu mamá no se resistió a eso? ¿No dijo? Sí se resistía, pero papá era muy fuerte y había tenido esa educación. Y dijo, bueno, es la única manera de que esta chica aprenda inglés, es eso, qué sé yo, bueno. ¿Y era la época en la que vos usabas las fundas de las almohadas para hacerte vestidos? Sí. Sí, me ponía, porque dormíamos en un cuarto, dormíamos 6 alumnas, 6 o 7. 6 compañeras. 6 compañeras, 6 de esa edad, porque no juntaban Ajá, a distintas. juntaban las mismas edades. Sí, y entonces yo me levantaba y me ponía la funda y me cantaba, así en el pelo y cantaba con la luna que me apuntaba por la ventana. ¿De chiquita ya pensabas que querías estar en el mundo del espectáculo? No, nunca. ¿Te imaginabas abogada, médica? Sí, no, maestra, siempre decía Monja. maestra. Monja también lo he pensado. ¿Sí? ¿Quién no ha pensado en ser monja alguna vez? Una chica que no haya pensado Yo ser monja. nunca, pero... Vos no sos claro. una chica. Ah, tenés razón. Pero se te fue enseguida, digamos. Sí, se me fue enseguida. Se fue, digamos. Sí. En la adolescencia, por ejemplo... No, antes. En la adolescencia Antes. ya estaba ahí. Ya las hormonas a lo bestia. Las hormonas vivaces. ¿Qué fuiste? ¿De primero a quinto grado, a sexto? No, 3 años tuve. 3 años solo. Sí. ¿Y después qué? ¿Por qué cambió tu papá? Porque me enfermé de los pulmones. Tenía como una bronquitis crónica porque Quilmes, viste que era al lado del río, hacía un frío de... Mucha humedad, además, de claro. morirse. Y yo me acuerdo, mira, hasta el día de hoy me acuerdo que a la noche quería dormir y no me podía dormir. Nos acostaban, qué sé yo, a las 8, suponete. Por el frío, yo me ponía suéteres en los pies, me ponía una manga en uno y otra manga en otro. Y no podíamos del frío dormir. No tenía calefacción. Y ahí en el te colegio. sacaron. De ahí me sacaron. ¿Y Ya eso qué? Era tú- un colegio que era caro, no era del Claro. Estado, quiero decir que te podían tirar ahí. No, pero eran muy bravos, muy bravos. ¿Y tus viejos se separaron cuando tenías qué edad? Yo ya me había casado, tenía 18, ya había nacido, a los 18 o a los 19 más o menos se separaron. Sí. O sea que toda tu infancia y adolescencia estuvieron juntos. Ujú. Por desgracia, yo hubiera querido que se separen antes para evitar las peleas. En fin, Peleas que eran delante tuyo. no se llevaban bien, sí, pero en realidad yo tampoco quería. Viste que los chicos tienen ese egoísmo mortal de tener a tu papá y tu mamá juntos aunque se maten. Y además Porque era una uno época no- donde daba vergüenza decir que sos hijo de sí, padres separados. Claro. Sí, ¿no? sí, no Porque es como ahora. claro. Ahora lo raro es que los padres no Claro. estén separados. Claro. Antes era una cosa rarísima que los padres están separados en el colegio. Era como raro así, ahora es totalmente al revés. ¿Y en la adolescencia cómo eras? ¿Eras una chica, eras líder, eras de armas llevar o eras medio monjita? No. Eras de chancleta revolear. Sí, era líder y de armas llevar, sí. Era del colegio. Me gustaba hacer Vamos a decirlo, eras atorrantita. Calienta braguetas, Ajá. digamos, pero no consumaba. Ajá. O sea que, digamos, una vez calentada la bragueta, Sí, vos te iba. ibas. Y sí, Bien. porque nos matas. Ahora- Mi generación era así.
Sí, estamos en la misma generación, más Bueno, o por menos. eso. Y Yo así. estoy peor conservado, pero más o menos estamos claros. Ay, mi amor. ¿Pero no era así o no? Y era, digamos, a ver, tener relaciones era un milagro. Bueno, para vos. Para mí, pero, sí. pero los hombres era más difícil. Muy difícil. Porque muy siempre difícil. los hombres estaban... Por eso éramos muy con la que solitarios. trabaja en la casa. Claro. Con la que si no transaba, la que trabajaba en la casa o algo Sí. así. Era difícil. Y en casa éramos pobres, digamos. Y la que hacía las cosas era mi mamá y me daba no sé qué. Claro. Lo pensé más de una vez, pero me ¡Ay, daba no sé por qué. favor! ¡Qué monstruo! Ahora, hablando de mamá, vos solés hablar de tu mamá y de tu papá hablas muy poco. ¿La relación era difícil con tu viejo? Oh. Esto que me contás del colegio pupilo, supongo No que era algo difícil. marca. Sí, era difícil, la verdad que era difícil. Yo como, sí, lo adoraba, estaba enamorada de él porque era lindo y guamoso, pero era muy duro, y la verdad, sí. Ahora con los años, cuando yo crecí, la relación se fue como enfriando, porque me fui dando cuenta de cómo tenía que ser un padre. Rescataste cosas de tu viejo ya más grande. Claro. No. Rescaté todo lo que no había tenido a medida que yo veía cómo eran los padres de todos. A peor, digamos. ¿Sentiste más Sí. las falencias? Y a después partir de- cuando papá se casó otra vez y tuvo mis 3 hermanos, que son chicos, más chicos, y yo veía cómo era con ellos, y yo decía, qué increíble, qué distinto. Y una vez le pregunté por qué era. ¿Con ellos era distinto? Sí, totalmente. Bueno, menos mal, porque si no por ahí cantabas vos, ¿no? ¿Por qué? Como tu hermano, digo. No, con ellos sí, nada, pero era porque era hijo de viejos. Ahí me tuvo a los 19. ¿Cómo a los era tu 20. grupo familiar? Vos tenías un hermano de padre y madre. Sí. Claro, que es el que falleció hace Sí, unos años. Sí, exactamente. Claro. Y Tu único hermano de padre y madre. mi único hermano, sí. Sí. Y la relación, porque alguna vez hablaste de tu abuelo con el que ibas al cine. Sí, claro. Ese era el... Mi abuelo adorado. Ese era mi abuelo materno. Los padres de mamá, yo los amaba con toda mi alma. Pero también era un tipo... Era irlandés, Ah. pero era como... Sí, él se hacía el frío, pero a mí me encantaba. Pero era muy cariñoso y todos los días venía a buscarme, me llevaba a la plaza y después íbamos al cine a la tarde. Ah, bueno, fue el compañero, Un digamos. Dios, sí, mi compañero. A pesar de que no hablaba mucho y cuando yo lo besaba, me decía, era medio un irlandés, pero de campo, de Tipo San de campo, Antonio claro. de Areco. Claro. Y me decía, salga de ahí, mi hija, no ande besando así. Se hacía el que no le gustaba y a mí me llenaba de amor. Eso. Bueno, y estábamos hablando antes de la adolescencia. Más o menos en la adolescencia conociste a tu primer marido. Sí, sí. Pues, ¿qué fuiste, madre a los 17? 17, sí. Y lo conocí a los 15, creo que ya hacíamos 2 años que salíamos. Sí, a los 15. Y ahí, digamos a ver, el casamiento, el vestido, ¿tenía que estar un poquito más flojo? De eso no se habla. Quizás. Bueno, quizás, sí. Y bueno, a ver. ¿Qué fue una decisión apresurada? Quizás terminé el colegio y en marzo ya me casé. ¿Y cómo, dónde lo habías conocido? ¿Él era mayor o era alguien? No, era mayor que yo, sí. Me llevaba 5 o 6 años. Pero en el bar, era uno de Barrio Parque, era un grupo de Barrio Parque y yo cuando era más chica y no vivíamos en Martínez todavía, vivía en Beruti, Austria, siempre íbamos a ir a Rompuán a tomar algo con mis amigas y ahí fui conociendo a toda esa barrita que estaban buenos todos además. Y con un padre Eran tan rígido y con un abuelo ¿cómo lo vivieron en tu casa? ¿Bien o...? No, pero o sea, tuvieron que bancar, ¿viste? Pero yo hubo- pensé que hubo la muerte enojo. llegaba a mi ¿Sí? vida. Sí. Digamos... Y sí, porque, viste, en ese momento. Pero bueno, ante lo hecho. Mamá no, mamá no. Pero a mi padre yo le tenía miedo, la verdad. Tenía mucho carácter. ¿Pero que te amenazó con algo? No, la verdad que yo pensé que me iba a matar cuando llegaba a casa esa noche, pero no pasó nada. Me dijo, bueno. ¿Y tu carrera cómo empieza? Porque sé que antes de arrancar la carrera, eras secretaria en una fábrica. De él, de mi papá. De tu viejo, en Sí. la fábrica, digamos, ¿qué Sí, era? Una... Tenía de soda Solve y después jabones y productos de talco, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, sí. O sea, Pero estaban en buena posición.
Sí, sí, siempre estuvo en buena posición. Después hubo una, qué sé yo, como todos los hombres de negocio, le fue mal en 2 o 3 negocios y se desbarató todo. Después se vuelve a levantar, ¿viste cómo son los hombres? Y bueno, o sea que tu carrera comienza ya casada. No, comienza cuando me separo. Hasta que te No, separás, o sea, no arranca. jamás podría haber trabajado ¿No? estando casada, no. Porque vos ya querías. No, 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 para nada, no se me hubiera ocurrido en mi vida. Y yo pero vengo de una familia que la gente se casaba para toda la vida y se terminó. Y bueno, y de repente me empiezo a llevar mal, me separo y bueno, y ahí tenía que ganarme la vida. Mis viejos justo se habían separado, no tenía un peso. Dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Te imaginas? En la fábrica yo no sabía hacer nada, ni escribir a máquina. Sabía que me tenían por Claro, ahí. porque era la hija del Tampoco dueño. ganaba guita, Claro, muy, claro. qué sé yo, ¿viste? ¿Y cómo surgió? Digamos, ¿llevaste fotos? Y yo miraba todo el día la tele, todo el día la tele con la bebita y qué sé yo. Y decía, ¿cómo me gustaría ser? Qué sé yo, me gustaba Claudia Sánchez y esas modelos así divinas que aparecían, Claudia Sánchez. Había otra que me gustaba, se llamaba Vilma Berlín. ¿Te acuerdas de Vilma Berlín? Sí. Que era espectacular también. Y yo las imitaba y decía, ¿cómo me gustaría? ¿Qué sé yo? Y bueno, y un día saqué fotos y bueno, mi papá le dijo a un tipo que tenía una agencia de publicidad, ¿qué tiene que hacer? Dijo, tiene que sacarse fotos, llevarlas a las agencias. O sea que ya tu viejo lo daba por hecho, digamos. Habrás insistido y dijo, bueno. Y sí, esto es sí, así. no, Sí, una sí, vez sí, que sí. me casé ya, el Claro. yugo de papá. ¿La primera separación fue conflictiva? Bueno, todas las Bueno, separaciones son podría preguntarte, conflictivas, repito, sí. ¿hubo alguna separación que no fuera conflictiva? No, todas Ninguna. son conflictivas. Ninguna. Sí, no, son porque además yo tenía 20 años y una hija de 3 y medio tenía ya y bueno, no tenía ni dónde ir, ni dónde. Mi vieja se había ido a Mar del Plata a vivir, papá se había fundido y estaba, no sé, vivía en un hotel. Mi hermano estaba pobre, siempre estuvo enfermo, estaba internado en un manicomio. Yo no sabía qué hacer. ¿Y dónde te fuiste a vivir? Con mamá, primero con una amiga de mamá, mi tía Eni, que yo la amo. Le digo tía, pero es una amiga de toda la vida desde que tenían 7 años de mi madre. Y después con mamá a Mar del Plata, pero y ya después tuve que irme porque... Y desde esa sacada de fotos hasta que te conocimos todos con Shock, el comercial de jabón Cadum. De jabón. ¿Habías hecho otras cosas o fue lo primero que hiciste? No, había hecho otras cosas. No, hice las fotos y las llevé a las agencias. Y curiosamente empecé a trabajar muy rápido, pero no de protagonista, hacía Claro. de gente de pueblo, qué sé yo, de una Sí, que sí, pasaba digamos, atrás de ahí, claro, o una mostraba la escenita mano, chiquita. o que tomaba así, la cámara pasaba así. Pero trabajaba. Y bueno, me empezó a ir muy bien y pude alquilarme un departamento. Pero lo de Cadum fue un antes y un después, fue una Sí, bisagra. fue impresionante. La Una verdad bisagra. que En realidad, cambió yo no mi sé- vida, cambió Yo mi no sé vida. cómo le fue al jabón. Bueno, el pero- jabón fue lo máximo, fue Palmolive y era de un jabón de Palmolive. Pero a En vos- un a momento vos fue tuvo que impresionante. parar la venta porque no daban abasto la producción. Y eso pasó en toda América, menos en Brasil. Menos en Brasil, que yo lo fui a Brasil. Vos hiciste, porque eso lo filmaste en Ascochinga, Sí, ese fue en Ascochinga, pero después se hizo en con Venezuela. mucho frío, tengo entendido. Sí, en julio, en bikini. Y llovía encima. Y yo dije, yo hago una nota, esto solo, ¿qué tengo que Más de hacer? una toma no hago, claro. No, vos date vuelta con el jabón y decís, y digo, ¿qué digo? Shock. Bueno, apurate porque me congelo. Bueno, y al final, mira lo que pasó. Y una Impresionante. sola toma era. Y después te llevaron a distintos lugares a hacer Después para... iba a Colombia a hacerlo, después iba a Venezuela, al Santo del Ángel, a toda América. Y a Brasil. Estuve mucho tiempo en Sao Paulo. Y a partir de ahí, ¿te surgieron propuestas teatrales? ¿Te Sí. surgieron? Ya, inmediatamente. Sí, de todo, sí. De todo. Pero no aceptaba al principio. Yo creo, siempre le digo a las chicas que empiezan que digan que no la mayoría de las veces, hasta que le caiga un libro de verdad, ¿no? Hasta que se den cuenta que tienen un tesoro en sus manos, que fue lo que me pasó cuando leí Las mariposas son libres. ¿Y decidías vos o había alguien que te asesoraba? No. ¿Héctor Caballero ya estaba con vos? Sí, yo me puse de novia con Héctor Claver, pero hay
cosa mítica con Héctor Caballero, que la gente cree que Héctor me hizo y nunca se metió en mi carrera. O sea, me ayudaba a, ¿qué te parece? ¿Voy, no voy? Sí, anda. Ay, llamá y decía que no. Pero no. Pero las decisiones las tomabas vos. Sí, siempre. O sea que tenías Lo que pasa es que él tenía una agencia de publicidad y mi primera foto, yo fui contratada por la agencia de él, así lo conocí, para hacer unas fotos en Punta del Este. Y ahí, digamos, lo conociste y hubo flechazo. Sí, la verdad que sí, hubo. Sí. Estuvieron unos cuantos años juntos, Sí, ¿no? estuvimos 8 años juntos. Fantásticos. Sí, un tipo divino, Héctor. ¿Es probablemente el ex con el que tenés mejor relación? No lo veo para nada. O sea que no hay ningún ex con el que tengas buena relación. Sí, con casi todos. ¿Sí? Pero, Sí. Bueno, casi todos, no. Pero con Casi Héctor no lo veo. hacemos una lista de los que no. Pero a Héctor hace muchísimos años que no lo veo. Pero sé que está no, bárbaro. No se ven. Y, bueno, llega, digamos, Las mariposas son libres fue el que vos dijiste, esto me va a funcionar. Sí. Y después, bueno, la hicimos durante 2 años y medio y después me venían ofreciendo hacer revista y yo no quería y al final en el 74 dije, bueno, está bien. Porque era mucha guita y todo y a mí me seguían asustando esas cifras porque las había pasado negras, ¿Sí? duras, sí. ¿Hubo momentos en tu carrera donde dijiste, por ahí mi carrera se termina? No, porque al principio estaba empezando, o sea que no podía terminar una cosa que recién empezaba. No, por ahí, no. Nunca hubo un eclipse, digamos, un momento de malaria. Mucho más adelante, Más por adelante. ahí. Sí, por ahí momentos sí que estaba, todo era como más difícil. Pero bueno, hay que seguir. Sí, obvio. Porque claro, las carreras de cualquier actor del mundo son así cíclicas, ¿no? Por lo general, mantenerse es mucho más difícil que llegar, pero mucho. Bueno, en realidad hoy uno piensa, digamos, después de 20 años del programa, de tu programa, de las comedias musicales que tuvieron tanto éxito. Sí. Pareciera, digamos, es muy difícil acordarse si alguna vez te pegaste una piña. ¿De trabajo? Sí. Sí, me pegué una piña con, siempre se lo cuento a mi equipo porque es gracioso, con una obra que se llamaba Oro y Paja, porque que la hice antes de la revista, porque era tal el éxito de Las mariposas son libres que Petit me firmó un contrato de que él me hacía mi próxima obra, pero yo no me dio el libro y yo firmé como una estúpida. Y entonces nos juntaron a Claudio García Satur, que en ese momento estábamos filmando una película en Mar del Plata. Era la época de Era Rolando increíble. Rivas. Íbamos en patrullero a filmar. En patrullero, porque las minas se le tiraban encima, no podía. Y a mí me pasaba tanto por el shock y todo lo demás. Entonces dijeron, bueno, juntamos a estos dos. Y la obra era una porquería. Te digo, la gente afuera estaba así, adentro no iba nadie. Pero era porque era mala la obra. Mala de verdad, Oro y Paja se llamaba. Por ahí la parte del oro no estaba tan mal. No, pero nos hicimos... Sí. Esperando al público nos hicimos unos oros. Es que de verdad, era increíble. Y eso me enseñó y nunca más me pasó una cosa así. Y cuando te pasaba eso, digamos, vos... Porque yo tengo la sensación de que más allá de cómo... Sos de esas personas que más allá de cómo le va económicamente en la vida, siempre tienen como una especie de temor al futuro. ¿Me equivoco? En un momento le tuve temor, sí, al futuro, sí, porque yo veía lo que pasaba a mi alrededor, con lo que pasaba con mi familia y sí, lo he pasado ese miedo. Además, es un miedo que tenemos todos, es atávico. Y yo creo que las mujeres más, las mujeres que no dependemos de un hombre, y las mujeres independientes, porque si no, es casarse y nada, que te mantengan, y eso jamás estuvo en mi cabeza. En realidad, ¿tuviste alguna vez un hombre que te mantenga? No. ¿Nunca? Digo la verdad, no. No, que me mantenga, no. No porque te parezcas a Moria, pero en ese sentido no, por pero ahí... pero lo que pasa es que tampoco he vivido mi marido, Serraberuz, no me mantenía para nada porque no tenía un mango, estaba estudiando, qué sé yo, nada. Y aparte no era el tipo que jugaba, chupaba, él no era una alhaja. Y entonces no tenía. Y mi otro marido menos, tengo 2 matrimonios.
Ni hablar del otro. ¿Cómo dos? Y tengo el de Serravairuz y Roviralta. Ah, Roviralta, claro. Bueno, pero eso es mucho más reciente. Sí. Claro, claro. Y en el medio son, bueno, parejas, pero mantenerme para decir tomar la guita por mes. Bueno, y en algún momento, más de una vez, sentiste que, lejos de protegerte, por ahí te comían el monedero, ¿o no? Bueno, los que me han comido el monedero son Vox Populi. Los otros no me han comido. Alguno por ahí hubo que no fue nada importante para mi vida, sí, que también me hizo una estafa o que, bueno. Claro, depositaba las cosas en la temporada de verano. Sí, que deposité. Pero En se vez de equivocaba de depositar, cuenta, sí. claro. Sí. Se equivocó de cuenta y les depositaba en otro Pero lado. tampoco fue una cosa así. Pero no grande. fue uno de los grandes amores de tu vida. No, para nada. ¿Alguna vez una especie de secretario. Hace un tiempo dijiste que te enamoraste 2 o 3 veces en tu vida. ¿Sí? ¿Fue así tan poquito? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, qué sé yo, el amor así intenso, grande, no se produce 8 veces. No, pero bueno, qué sé yo, por ahí tuviste hombres que eran muy fuertes al lado tuyo. Bueno, pues, sí, pero así que esas pasiones impresionantes no se producen muy seguido, pues si no sería más fácil. Y hoy eso es porque también creo que cuando hablabas de tu relación actual, la sensación que da es que tenés una mirada como mucho más serena sobre el futuro. Pero obvio. Bueno, pues está bien, pero digo, ¿cometiste muchas locuras por amor? Sí. ¿La pasión te llevó a hacer locuras? Totalmente. ¿Sí? Bueno, no sé si locuras, yo hice lo que sentía. No sé si locura, yo no me arrepiento de nada de lo que hice, te digo la verdad. Pero digamos, eras muy arriesgada, eras de arriesgarlo todo por amor. Sí, y me parece que es lo único en la vida que vale la pena. El amor. Es lo único por lo Y si te enamorabas, no tenías ningún temor en cambiar, irte y arrancar con la otra historia. Yo lo que quiero es ser feliz, como sea, como pueda. Y la vida es muy corta. En tu living tuviste a Pelusa Monzón. ¿Qué te pasó? Es como que me reconcilié con una parte de mi vida. No, o sea, mi intención nunca fue herir a nadie, la verdad. Nunca fue herir a nadie y calculo con los años que a ella la debo haber herido muchísimo, por más que Carlos era un mujeriego empedernido y que estaba acostumbrado a meter los cuernos a su mujer. Y porque se habían casado con ella, tenía 15 sí, y era bueno. Entonces ella estaría acostumbrada a eso, pero lo que pasa es que lo nuestro fue muy fuerte y bueno, y la debo haber lastimado sin quererlo, ¿no? Y eso me gustó. Ahora ella está muy espiritual, muy religiosa y es una mujer que tiene paz y me gustó qué sé yo, me hizo bien que me dijera yo no te guardo rencor, nada, no sé, llamame si algún día querés hablar conmigo, no sé, me gustó. ¿Y qué te conquistó de Carlos, de Monzón? Porque todo empieza, supongo, se conocieron en la filmación de La Mari. Pensé que nos íbamos a reír como locos en esta Quiero entrevista. conocer toda tu vida. Pero ¿sabes la hora que es? Pero escuchame, en mi vida vamos por esta parte de... No, y pues te faltan 6 horas todavía. Claro. Pero Es que incluso no va el noticiero hoy, nada. Ay, no. No, en serio. ¿Qué ¿Qué sé yo? Todo, ¿viste? Ver un tipo muy, muy fuerte, muy sensual, muy distinto a lo que yo había conocido. Era como un chico. Era una persona fabulosa, Carlos, mientras no chupara. Porque ahí se venía Mr. Jekyll, ¿viste? Y Mr. Hyde. ¿Pasaste momentos de miedo con él? Momentos de... Alguna vez, sí. ¿Sí? Sí, alguna vez sí. Alguna vez sí. ¿Y la decisión del corte fue tuya? Sí. Sí, yo me di cuenta que tenía que salir de ahí urgente. Por más que me doliera y por más que... Bueno, nada, que lo quisiera. O porque, viste, bueno, el sentido de supervivencia, se te prende la luz colorada y te dice... Y hoy, por ejemplo, también en una declaración de hace poco dijiste, hoy no se te ocurriría convivir con nadie. No. Me parece que sería los viajes y los fines de semana es lo ideal. Los viajes, convivir en los viajes es brutal y los fines de semana es bárbaro, pero no todo el día,
porque, viste, yo necesito mi tiempo, me acostumbré a dormir sola, atravesada, a la hora que quiero, viste, ponerme cremas, qué sé yo. Pero no quiero, la verdad que no. Hace muy poquito tuviste a Mirta Legrand en tu living, hace unos pocos días. Sí. Mirta Legrand imaginó que, más allá de que anuncia su retiro muchas veces, tiene ganas de trabajar siempre. Sí. ¿Te pasa? No tanto ¿O como disfrutás? ella. Por ejemplo, el año pasado fue un año sabático. Yo disfruté como loca. Disfrutaste como loca. Sí, me fui al mundial. Hace 20 años quería ir a un mundial, no podía. Me fui al mundial, fui a Europa, a lugares, playas que hacía muchísimo que no iba, porque siempre me toca en invierno, las vacaciones, el invierno de ellos. Y bueno, qué sé yo, salí con amigos, viajé, fui a programas, fui a México a hacer, bueno, qué sé yo, hice de todo. O sea que hacer el programa es un trabajo. Es un trabajo, es divino, pero es un trabajo. Más que eso, es como muy prisionero porque va en vivo. Pero ahí, por ejemplo, te da ganas... Porque Cosa que no hacen en otros países. se Porque yo la veo a Oprah Winfrey en Estados Unidos, que hace 15 días de grabado y 15 de descanso. Sí. Porque ella vive en Chicago, además. Y entonces es distinto, todos hacen eso. Pero acá es todos los días de tu vida. Y las temporadas son muy largas, allá por ahí son unos meses nomás. Exacto. Claro. Sí. Ahora, ¿hay alguna cosa? ¿Se te ocurre, por ejemplo, decir, bueno, me gustaría, tengo este desafío, tengo ganas de hacer alguna otra cosa o no? ¿Estás contenta con el programa? Sí, me encanta hacer el programa y siempre uno puede tener desafíos. Una buena película puede ser un desafío, o qué sé yo, una obra de teatro, o hacerlo, no sé. ¿Te da ganas de hacer teatro? ¿Volver a hacer teatro? A veces sí, y después pienso y digo, uy, que se lo Todas las pasé noches. tantos años en un teatro. Claro, porque las temporadas duraban 3 años por lo menos. Y hacías 2 por día, tremendo, ¿entendés? tremendo. 2 por día, todos los días de tu vida. Ahora no trabajan ni lunes, ni martes, ni miércoles. Antes Bueno, era de martes a domingo. 2 preguntitas. Una, ¿es cierto que puede ser que el programa salga por todos lados por Caribevisión? Sale, Ya está saliendo. En todo Estados Unidos, sí. Y con mucho éxito, la verdad que estoy contenta. O sea que ya cuando vas a Estados Unidos tampoco sos una cara conocida Sí, y pero para descubrirme, porque la verdad que tengo un aspecto, no me maquillo, me pongo una gorra, qué sé yo, unos anteojos y me voy en bicicleta. Aunque todo el mundo, Cameron Díaz la veo siempre andando en bicicleta por Miami. Allá la gente no es... Me he encontrado qué sé yo, a Stallone cuando iba a Miami en el baño Sí. del cine. No es tanto. Mickey Rourke que está Mickey Rourke, mi destruido, amor. Sí, no destruido. sé, se hizo una cirugía, le quedó mal. Me parece. Perdóname, una cosita que dejé pasar, digamos. ¿Qué? ¿Vos entrás a los baños de hombre? No, pero Digo, para la encontrarte con puerta. Stallone, Pero entras a no, el baño Digamos, dice. ¿vos sos de abrir la puerta del baño de los hombres y no. espiar? Pues, ¿sabes qué? Sí, ese cine hemos ido juntos. Es la puerta grande y en fila. Hombres para allá, mujer para allá. Pero la puerta grande es la misma. Sí. Bueno, una última pregunta, ya que estamos hablando del trabajo, de lo que disfrutás cuando no trabajás. ¿Cuál Sí. sería, si me tuvieras que confesar cuál es la fórmula para que seas absolutamente feliz? Yo soy feliz. Te digo la verdad que soy feliz. Estoy contenta con todo en mi vida. Tengo una familia fabulosa, tengo trabajo, tengo, qué sé yo, el amor de la gente, que te digo que es lo que más me impresiona. Lo que más me impresiona son las cosas que me dice la gente y lo que me escriben y bueno, las cosas que me dicen me alimentan el alma y soy feliz. Por supuesto que no, la felicidad no es una cosa así, tiene porque si no seríamos un tonto que tiene la línea que le hace pip, ¿viste? Tenemos ¿Y estás nuestras enamorada? Sí, estoy muy bien, estoy contenta, estoy feliz. La verdad que estoy bien, lo paso bien. Se te ve muy bien. Sí. Se te ve muy bien. La Ay, verdad que gracias. es un placer verte. Para mí también, amor Gracias. mío. Gracias, de verdad. Y nos vemos en Miami. Nos vemos, sí, veámonos antes acá. No, ya sé, pero después en el verano. En verano sí. Nada de trabajar, no te hagas la loca. No, este verano no. Gracias, Jorgito, gracias a vos. gracias a vos. Y cuando volvamos, Juana...